Hola, bienvenidos a Pa Contarte, el podcast donde la animación y el arte es nuestro pan de cada día. Soy Paola, egresada. Soy Aime, egresada, Yo soy Axel, de séptimo. y el día de hoy estamos aquí para contarte sobre... ¿Cómo destruir un culto para ya no ir a terapia? Y estar sano porque son automáticamente. mutuamente exclusivos, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Antes de ir de lleno con Night in the Woods, que es el episodio de esta ocasión, vamos a presentar a nuestro invitado especial de este episodio. Estamos aquí con el profe Jorge. Clap, clap, clap. Y pues nada, si nos quisiera decir un dato curioso sobre usted. Bueno, primero que nada, hola, buen día, buena tarde, buena noche, a la hora que lo estés escuchando. Un dato curioso sobre mí es que me fascinan los juegos de pelea. Dediqué muchos años a este vicio. El profesor ganó un concurso de jueguitos, fue el de Marvel, ¿no? Marvel. Marvel versus Capcom. Sí. Bien, qué bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de una gatita que le gusta el mambo, pero no tanto. ¿Cómo decía Axel hace rato? Que si se lo ofrecían. Sí, si le va. invitaban, sí va el mambo. Muy bien, muy bien. Y pues ya, Pues nada, ¿qué sabemos de Night in the Woods? Quizá la ficha técnica. la ficha técnica. Es un juego que salió en 2017. Correcto. En 2017 y es un juego indie, independiente. De ahorita no recuerdo sus ¿cómo se llama? El estudio. Ajá, el estudio De ahorita hecho, no fueron recuerdo. dos. Fueron dos, ¿no? Ajá, sí, Ajá. tampoco tengo el nombre, pero sí Pero fueron sí dos. fueron dos. Y yo nada más quiero decir un dato curioso, que antes de Night in the Woods hubo dos precuelas, entre comillas, que sacó el mismo estudio, que es como de los mismos personajes, solo que con minijuegos diferentes. Y tampoco recuerdo los nombres, pero uno tenías que hacer... Si no lo recuerdo, ese es el de Lost Constellation. Ajá. Porque después lo Tenías volvieron que a hacer. sacar. Ujú. Ya como, entre comillas, completo, pues jugable. Pues. Ujú. Sí. Y pues bueno, se toman como precuelas. Están muy cute, la verdad. Fue desarrollado por Unity, ¿cierto? Sí, fue un Bueno, Unity, el modificadote. Ajá. Y con un sistema de diálogos también modificado, especialmente creado para el juego. Ok. No hay que olvidar que también fue un juego que no salió por parte del estudio, sino fue por parte de crowdfunding desde Kickstarter y tardó 4 años en desarrollarse, aunque fue fondeado en un solo día. En un solo día, y al final de la fecha ya habían cuadruplicado el Es fondeo. verdad, sí, es cierto. Wow. Ustedes saben mucho más del contexto técnico del videojuego. Sí, es que hay Yo videos en nada YouTube. más lo jugué. Es que hay videos en YouTube que dicen datos que debes de saber sobre. Ay, Ya sí. te lo echas. Muy bien. ¿Cuándo te volviste experto? Ayer. Ayer con 20 minutos de video. Ok, muy bien. Pero bueno, ya empezamos con la historia. O seguimos con datos. Pues no, a ver, empezamos con la historia. Bueno, Night in the Woods sigue a... Que bueno, es curioso porque la sinopsis nunca mencionan que los personajes son animales antropomórficos. Solamente dicen, Mai es una chica de 20 años que se salió de la universidad para regresar a su pueblo natal, Possum Springs, en donde revive ciertas memorias de su juventud, antes de, porque pues, por sí ya es joven. Y bueno, empieza a descubrir los misterios que rodean al pueblo, que pues ya no es tan inocente como ella lo recuerda. Esto es alrededor de sus amigos Greg, Bea y Bee, Angus. no sé, y Angus. Y Angus. Es que no sé cómo le dicen a Beatriz. Yo le decía como Bee, pero a Bee, veces ¿no? le digo Es como- Bea, entonces no sé. No sé, ¿cómo le llamaré? Es que es más fácil. Betty, sí. La Betty. La La Betty. 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 Muy bien. Y pues nada, cada uno de ellos es un animal diferente y eso me parece muy interesante. En general, o sea, es raro que lo esté sacando a colación porque en ningún momento te explican. Siento que más bien deja mucho la interpretación de por qué todos los personajes son animales, si hay animales dentro del juego. O Sí. sea, Sí. tú estás jugando y ves ardillas pasar por ahí. Es como Gatitos. Mickey Mouse. Que Ajá. Goofy es un perro, pero tiene Pero Pluto. Pluto. Ajá, y Pluto no habla, solo dice wow wow. Sí, mientras, ¿qué define, no? ¿Qué define que seas un animal como que piensa o no? Sí, está raro, pero está cute. Muy bien. Algo muy importante y que Ajá. es uno de los datos que pocos juegos tienen es de que cada uno de los personajes cuenta con un apellido. Eso es algo muy importante porque eso pudiera definir como la función de un animal o
un ente pensante, ¿no? En este caso. Algo muy curioso es de que en todos los momentos de diálogo, la primera vez que se presentan con el apellido. Y después, durante el juego, deja de aparecer. Mm, ok, sí, sí, cuando te presentan al personaje es fulanito de tal, no, tal cual. Mike Wazowski, ¿no? Mike Wazowski, Greg, se me Bea olvidó. Santelo. Bea Santella. Ujú. Sí, sí, sucesivamente. Sí, No ¿verdad? sabías, no me di cuenta. Sí. Estamos tan acostumbrados, yo creo que a ver este tipo de situaciones al día a día que dejamos de ver como la importancia. Y eso es algo que resalta mucho el juego. De volver a tomar como el nombre completo, pero una vez de que ya nos hacemos como otra vez esa amistad o que se formó ese bonding, se deja de lado. ¿Por qué? Porque siguiendo siendo, pues Axel, pues Jaime, pues Jorge, simplemente y hasta ahí se queda, ¿no? Dejando de lado como de dónde viene, la familia, etcétera, todas esas cosas, como que de momento es más el bonding de, es mi cuate, mi amigo. Está curioso porque siento que de esa manera sí, sí se podría explorar el hecho de que el juego hace un gran trabajo en presentarte situaciones cotidianas, o sea, más también presenta las situaciones paranormales, ¿no? Pero hablando exclusivamente de lo cotidiano, te lo presenta de una forma que se siente muy real y muy íntima. Y una gran ejemplificación de eso es justamente los personajes, ¿no? O sea, te dicen, es Bea Santelo, no es Bea, no es cualquier persona, no, es Bea Santelo, que tiene una familia, que tiene una historia, como todos los demás personajes, y que además tienes la libertad de explorar. Algo que me gusta mucho de este juego y que creo que vale la pena como mencionar es justo que no sabría hablar de géneros tal cual. Yo no, disclaimer, yo no soy una persona gamer en absoluto. Eh, pero me gusta que es como un mundo semiabierto, o sea, tú tienes la posibilidad de explorar la historia y el mundo Y el en medida que personaje. tú lo decidas. Y hay cosas que te puedes perder y escenas enteras que te puedes perder si decides no interactuar de cierta manera. Eh, entonces, no sé, me parece como muy, muy genial eso. Y una de las como características que también resalto con respecto a este tipo de narrativa es la branching narrative que tienen. O sea, tú puedes decidir si exploras más a Greg o si exploras más a Beatriz, ¿no? Y eso obviamente te da diferentes caminos que puede tomar la narrativa. Al final de cuentas, lo esencial se queda igual, pero tú conoces más a una persona o a otra dependiendo de cómo decidas jugar. Y eso está padre porque también siento que es como una metáfora de la vida. O sea, me estoy adelantando un poquito, pero hay una escena en la que la mamá de May le dice, oye, recuerda que eh, las amistades que tienes son como árboles y tienes que regarlas para que crezcan, pero tú solamente tienes tanta agua para dar, así que tienes que elegir. Y eso te lo dice el día en el que tú tienes que elegir si vas a visitar a Greg o si vas a visitar a Bea por última vez y eso va a definir qué ruta vas a tomar. ¿En serio? Sí. Wow. Es como muy real el juego, ¿no? Sí. Está muy bonito. O sea, yo la verdad no lo he podido jugar, pero vi muchos gameplays. Y la verdad es que me gustó mucho. Creo que es un juego, yo diría que muy palomero. O sea, en plan de que no tienes que hacer como un buen de misiones, un buen de cosas, de recolectar cosas. No es como de estos juegos tan gigantes de 200,000 horas. Y es como... y eso me gustó mucho. Y también ver que tiene muchos minijuegos tan diferentes y se ve muy divertido, la verdad me dieron muchas ganas de comprarlo, pero no hay dinero. Pero sí hay, o sea, justo hay muchas maneras de jugarlo. Puedes solamente hacer lo que es estricto para que la historia avance, o puedes explorar lo demás y conocer a los demás personajes. Y es lo que hablaba, ¿no? Es como la vida. O sea, tú puedes pasar tu universidad, en este caso, como pues nada más llegando a tus clases, estudiando, pasando las materias y ya está. O puedes a lo mejor descubrir que tienes un salón lleno de compañeros que como tú tienen una vida y una familia y un mundo detrás de y que quizás si se involucran pues algo más puede suceder, ¿no? Pero en fin, ¿ustedes cómo jugaron el juego? Pues yo lo conseguí gratis en la Epic cuando salió. ¿Cuándo? Creo que ya tiene como 1 o 2 años que salió. No manches. Órale. La verdad yo siempre investigaba como de esos tipos de juegos porque pues seamos sinceros, soy pobre y los juegos indie son como Ya los son más baratos, baratos. sí. Este, Sí son. y pues siempre como que me interesó ese asunto y conocí a Nights in the Woods por otro juego que se llama Gris, que en realidad son muy diferentes, pero es como tienen ese mismo acercamiento con las personas.
Soy consciente de que Nights in the Woods sí es como muy, muy palomero, como dice Pau, pero también es como, es pesado. El juego realmente es muy pesado. O sea, sí, también retomando eso que dijo Aime, te lo puedes pasar estrictamente como dicta, haciendo lo necesario para completar la historia. Pero ese tipo de juegos llegan a ser muy pesados. O sea, no por las horas de juego, sino más bien como que... Por lo que pasa, ¿no? Ajá. Como que emocionalmente muy pesados. Yo creo que en términos de jugabilidad suena sencillo, suena simple. O sea, vaya, que sabes usar las flechas y la barra espaciadora y la letra C y ya, con eso, ¿no? Pasaste. Pero justo lo que es demandante es la narrativa y el discurso que trae y pues procesarlo. Eso es lo demandante. ¿Viste, profe, cómo jugó el juego? La primera vez no lo jugué. Lo vi a través de Steam por un amigo. Ahorita que ya me dijeron que iba a participar en el podcast, decidí comprarlo y darle una oportunidad. Y pues que es el profe. la verdad es de que es un juego, como bien lo dicen, muy pesado. La realidad es de que como juego, creo que se queda corto. Porque un juego se trata de jugar. Pero esta historia es como, te la voy a ir contando más y tienes que entablar como más relaciones, entablar más charlas. Y sí, o sea, los juegos están ahí, los minijuegos están ahí, pero como tal no representan parte del videojuego. O sea, si simplemente los omitieran, no pasaría nada, la historia seguiría siguiendo la misma línea. Ahora, con respecto a la narrativa que está utilizando, esta es algo muy, muy diferente a lo que hemos visto en otras historias, y bien lo define un profesor, el profesor David Trotter. Es un género llamado Roswell Gothic. ¿A qué se refiere este género? Bueno, actualmente solamente hay dos series en el mundo que utilizan este tipo de narrativa. Una es, bueno, ahorita olvidé el nombre de estas dos series, pero la idea es de que se desarrollen tanto las historias de los personajes que realmente la historia se cuente a través de los ojos de todos los que se involucran dentro de esto. Y bien lo decía Aimee, ¿no? El ver el contacto que tiene, por ejemplo, la gatita de Amai con Bea o con Greg, va a depender 100% de cuánto tiempo pase con ellos. Y entonces la narrativa se vuelve un poco más compleja, y es a lo que también decía Axel, ¿no? Se vuelve muy pesado porque en realidad no hay que ponerle atención a una historia, sino a todas las que conllevan, ¿no? Y es que es la historia de Possum Springs, la historia de Bea, la historia de Greg, la historia de Mai, incluso por ahí la de Casey, ¿no? Del chavito desaparecido. Y aparte lo del culto y lo que sucede dentro de la ciudad y muchas cosas. Hay que poner muchísima atención a todo eso. Es debido a, bueno, para mí sí me gusta como juego, como narrativa, como videojuego, como tal, ¿No? siento que le falta mucho. Sí, yo también concuerdo. He escuchado como mucha gente que cuando evalúa videojuegos justamente pues evalúa la historia que cuenta, el discurso que trae y la jugabilidad que tiene, ¿no? Y entonces es ahí cuando todo el mundo se pone bien exigente, ¿no? No, es que no se puede hacer mucho esto la mecánica de tal y no sé qué. Y yo así de, es que ya estoy muy feliz con una buena historia, ¿saben? Entonces... Sí, yo considero que sí, o sea, está bien. Particularmente yo ya lo había discutido con el profe. Siento que es necesario jugar este tipo de juegos. O sea, yo tampoco los aguanto. Sí me resultan luego muy pesados y no quiero jugarlos luego porque sí, es muy abrumador. Pero siento que de vez en cuando sí es como necesario jugar como un jueguito que te lleve de la mano, como visitando esto y esto y esto y que entiendas como es un momento relajante como para ti. Y más este tipo de juegos que como que te cuentan algo que tú te puedas identificar. No simplemente una aventura fantástica de gran escala que en ciertos puntos sí te puedes identificar, pero luego ya ahí es como, te vas a otro lado que tú no pintas ahí. Y estos juegos sí es como que te pueden dar una perspectiva real a la tuya. Justamente, Night in the Woods es una historia tan, pero tan simple. O sea, justamente no está hablando de... No es May que de repente se encontró con un fenómeno supernatural que solamente ella era la elegida para poder derrotar y entonces salvar al mundo. Y, o sea, que en realidad, curiosamente, sí hay una vibra así en la historia. Pero en realidad es que es una chica de 20 años que
que no sabe qué onda con la vida. Y es que todos somos, ¿no? Sí, somos, Especialmente en esta a los época. 20, ¿no? Todos somos. Entonces, no sé, yo soy particularmente fan de eso. Y creo que concuerdo mucho con el profe. O sea, en términos de mecánicas de juego, o sea, como juego, pues, que no haces mucho. O sea, realmente no haces mucho. Con que interactúes y ya Es está. O sea, cotorrear en el monte. Sí, cotorrear en el mundo siendo un gatito. ¿qué es lo que a mí me gusta? O sea, yo de repente, después de jugar el juego, me gustó un montón y empecé a buscar gameplays y así. Y luego me desesperaba que los jugadores como que no interactuaban con muchas cosas y se pasaban de largo y ya solo querían como llegar al final de la historia o cumplir los objetivos. Y para mí era como, no, es que ese no es el chiste, tienes que como que... Quiero hablar con él. Exacto, es como dice el profesor, Explorar. como que tienes todas las piezas del rompecabezas que juntan la historia completa. Y mi profe de cine me va a regañar por no acordarme, pero esta narrativa tiene un nombre, en la que construyes la historia o los sucesos a partir de las perspectivas y vivencias de cada personaje. Es por eso que se utiliza tanto en documentales. Pero bueno, ese es otro asunto. Hablando de... bueno, Es que iba a decir que, o sea, estamos hablando de que es muy pesado el juego, pero ¿por qué? es porque es muy existencial. O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿de qué nos trata el juego? Hay algo importante que ya lo mencionaron de diferentes aspectos, la crítica social que maneja. Estamos hablando de una chica que tiene problemas psicológicos, que está entrando en una vida común, normal, pero que no sabe cómo enfrentar a esta situación. Y que su mamá y sus amigos, en lugar de decirle, ¿deberías ir a terapia?, le dicen, no, pues mira, trata de sacar las cosas a flote, que es algo que pasa comúnmente aquí en Latinoamérica. Sí. Y es raro verlo en una historia fuera de aquí, que para nosotros es algo muy común que la mamá, el papá, el abuelo, el tío te digan, terapia, pues ¿qué estás loco o qué? Échale ganas. Échale hijo. ganas, Échale hijo. ganas, ya, ¿no? Justamente creo que el juego explora y hace un comentario efectivamente a lo que es la salud mental, pero siento que también explora mucho este aspecto de una manera muy introspectiva, no solo social, sino también introspectiva, sino lo que esto significa y cómo se experimenta tener este tipo no diría yo trastornos necesariamente, porque al final de cuentas no soy profesional, no sabría si esa es la cuestión, pero pues sí tener estas carencias, esta búsqueda de algo más y cómo eso se vive en una sociedad que parece como que no le importa, que de hecho a eso llegaremos más adelante. Y es curioso porque en algún punto del juego, pero es hasta que May como que revela qué es lo que pasó, por qué dejó el colegio, que sus amigos le dicen, oye, ¿y fuiste a terapia? ¿Qué pasó? ¿No? Y entonces ella dice, pues sí, fui con doctor tal, que me dijo que tenía que... Tenía yo problemas, yo tenía problemas de ira y que me pidió hacer un diario, que es un diario que tú llenas dependiendo de las experiencias que Todos tengas. los juegos que tienen un diario están muy padres. Sí, La verdad. pero Pero Pero- él también tiene diario. Sí. Mira, sí. Dato curioso y bien importante, no es un especialista en psicología el doctor que Ajá. la atiende, Es- nada más es el doctor del pueblo. Del pueblo, ajá, y Es es un el doctor, todólogo. exactamente, el Híjole. general, el que atiende niños, adultos mayores, lo que sea. Y El así que pasa, el y así pasa en los dentista. pueblos. Ajá, Sí, sí. El que dice, dependiendo de cómo sea la interacción, pero si es con Greg o con Bea, pero básicamente le dicen a May, ay, ese fulano debería quedarse solamente a ser dentista. Y todas las demás miles de cosas que hace, pero la salud mental se lo debería dejar a alguien más. Sí, sí. barberos le dice. Y bueno, justamente hablando, regresando un poquito a esto de las mecánicas y demás, lo único que yo como que quisiera rescatar es que siento que el juego, al ser pues de esos juegos en los que solamente interactúas con el mundo y ya está, te da como esta pequeña sensación de que tú tienes el control de qué es lo que pasa, de cómo se te revelan las cosas. Pero en algunas ocasiones, la verdad es que no lo tienes. Y siento que eso es un gran trabajo conceptual en relación a de lo que habla el juego, que igual lo voy a desarrollar un poquito más adelante, ¿no? Te da la sensación de que tienes la habilidad de hacer algo con las cosas que pasan en el mundo. Que tú, si interactúas con algo, pasa, y si no, pues no pasa, ¿no? Esto es en relación a las acciones que lleves, a las decisiones que tomes y a los personajes con los que hables, ¿no? No sé, me parece que es algo como muy interesante que desglosaré un poco más adelante. Y nada, y que incluso en términos de narrativa, al final del juego es un poco inconcluso, ¿no? Te deja estas cosas que no te aclara.
y que a lo mejor mucha gente diría, "Ah, pero es que no me dieron respuestas, es que no sé qué", pero creo que eso es importante también y que es adrede y que son al final un gran blank que puedes tú llenar, ¿no? Em, pero bueno, justo hablando un poco de este existencialismo, um, estos rollos de salud mental, o sea, ¿qué es lo que se puede como decir? ¿Qué es lo que ustedes como tienen? Híjole, a ver quién empieza. Empiezo. A ver. Lo primero que podemos ver es la disociación que tiene el personaje principal con lo que sucede en su mundo. Porque para ella simplemente está viviendo la vida de adolescente y como que no le pasa en la cabeza todo lo que se está enfrentando. Y de repente, sí, como bien lo había dicho en un principio, el regresar a su pueblo, el regresar a Possum Springs y ver lo que ya no está tan floreciente como cuando ella se fue, a ella no le importa. E incluso hay datos muy importantes que ella ya olvidó. Y no es Sí. como que haya pasado mucho tiempo, han pasado 2 años desde que ella se fue. Y en 2 años no creo que pueda evitar, o no puede evitar, o más bien olvide algo tan importante como la minería. Que es decir, pues es un pueblo minero, ¿no? O sea, ¿qué Es que esperabas que creciste hiciéramos? aquí, Ajá. ajá. O sea, ¿por qué regresas si tú no tienes nada que ver, ¿no? O sea, bueno, sí. La felicidad que abordaba con sus amigos simplemente es de, pues ya no son niños, ya son adultos que tienen responsabilidades, Que están haciendo que su vida. exactamente, y que ya no la pueden abordar de la misma manera, ¿no? Sí, que incluso estas cosas que se le olvidan, que me parece un momento súper fuerte cuando está, o sea, ella en cuanto regresa al pueblo, a mí el personaje de Bea me caía muy mal porque pues era bien ojete, o sea, Sí, así gratuitamente, era súper despectiva y entonces yo personalmente identificándome con May, era como de, ah, pues ¿por qué tienes algo personal contra mí? No sé qué onda. Pero eventualmente, después de la fiesta y la borrachera que lleva a May pues, guacarearse. a vomitar y estar así, Bea es quien la ayuda, quien la rescata de ese momento. Y entonces empiezan a hablar y entonces Bea o sea, creo que May le pregunta algo como, pues, ¿qué? ¿En tu casa tu mamá tal cosa? O sea, o algo Ah, así. que le Como tus dice, padres, ajá. no, tu mamá es muy linda, me la Y la saludas. saludas, algo Ah, así. sí, es cierto. Y en ese Bea, momento la baja del coche. sí, Ajá. sí, o sea, es Sí. que la baja del coche y le dice, no, no, no quiero hablar, bájate de aquí, ¿no? Y ya se va y entonces ahí te das cuenta como de, ah, espera, o sea, hay algo más que sucedió. Y eso está más adelante que Bea revela que pues, su mamá se murió de cáncer, ¿no? Y que eso pasó cuando May estaba ahí, o sea, Ujú. Sí. no cuando estaba en el colegio, sino que May pudo haberse enterado, pero por algún motivo no lo hizo. O igual y sí lo hizo, pero se le Sí, olvidó, ¿no? sí, porque le dice, ¿cómo lo pudiste olvidar? Ajá, Sí, yo o sea. estuve muy mal en esa época. Ujú. Y es eso, a mí me parece tan fuerte eso porque es como de, ah, de repente, vea, me seguía cayendo mal, pero entonces yo entendía por qué, ¿no? Entonces ya que ya entendí Ya por era qué. odio justificado. Sí, sí. Dije, ah, ok, bueno, ya entendí cuál es tu motivación. Y, y además me parece tan humano eso, es como, bueno, bueno, siento que este episodio va a ser muy vulnerable para mí, entonces ya podemos empezar. Ah, para mí la prepa fue muy fuerte por eso. O sea, yo estaba pasando por un momento exageradamente fuerte, probablemente el más pues bajo de mi vida. Y de cuántas cosas no me enteré yo de mis amigos, porque ellos también le estaban pasando mal, ¿no? Entonces, es eso mutuo, siento. De nuevo, el mundo podría ser diferente si tú interactuaras con los demás personajes, ¿no? No sé. Sí, también yo creo que parte de que Bea fuera tan Hostil. tan hostil con esta Mil, yo creo que también fue parte de que Bea sí quiso estar en la universidad, ¿no? Claro, y no puedo. Ajá, y no pudo, entonces ve a esta gatita que le gusta el mambo, que se salió nada más, o sea, bueno, yo creo que a ojos de Bea por sus huevos. Ajá, ajá. Y entonces se lo como, dice, se lo ajá, dice. entonces es como de, chale, obviamente Bea pues está enojada, no puede ir a la universidad, su madre fallece, tiene que estar en un trabajo que quizá y no quiere, ¿no? Que no quieres, definitivamente. Ajá, no quiere, pero pues necesita el varo, ¿no? Necesita comer. También que está cargando con el peso de su papá, que está Ah, completamente en depresión. Pues que ella se tiene que hacer cargo. A sus 20 años. Es algo que me gustó que dijo el profe hace rato sobre madurar. Y realmente vemos como 3 perspectivas diferentes de madurar con Greg, con May y con Bea. Y es como, eso es muy mágico, porque realmente ¿qué te dice que es madurar? Es como, madurar es tener un sueldo, tener responsabilidades
Es como que te ponen eso ahí, como que tú decidas qué es madurar para ti. Eso está bien interesante lo que mencionas, porque entonces nos estamos metiendo en un cuestionamiento de qué es crecer, qué es ser un adulto, ¿no? O sea, nosotros siempre pensamos, o sea, incluso en la carrera, uno piensa, mis papás son adultos, ¿no? Y es que ellos ya saben qué onda. Y entonces cuando yo me gradúe ya también voy a saber qué onda. Y los profes son adultos, Dios. entonces van a saber qué onda. O sea, nosotros ya nos graduamos y no sabemos qué onda. Ah, Pero es que es eso, algo que me dice mucho una persona que quiero mucho, es que nadie sabe qué onda. Todo el mundo estamos inventando cómo le hacemos mientras vamos caminando, ¿no? Y es justo, creo que este juego explora mucho eso. A partir de esas tres perspectivas que Axel menciona, se ven tres viajes tan diferentes que los son tan distintos por los contextos que tienen, con sus propias dificultades, y cómo ellos se inventan cosas a partir de cómo van caminando, ¿no? Y cómo deciden solucionar eso. Y que creo que es como la gran esencia del juego. Em, Creo que estaría bien que hablemos de Dios. ¿cómo? Amén. Bien cambio, bien radical, ¿no? Es que justamente cuando uno se empieza a cuestionar estas cosas de qué es madurar, cuál es nuestro camino, a dónde vamos, es algo que por lo que Mei está pasando muy fuertemente. O sea, obviamente los demás personajes también y a su modo, pero como Mei es pues nuestro héroe o el protagonista, la protagonista del juego, pues Sabemos qué onda. ajá, ¿no? sabemos Sí. más qué onda con ella, ¿no? Eh, este juego tiene muchísimas metáforas, muchísimos simbolismos y muchos acercamientos a lo que es Dios. Sí. Y una de las primeras interacciones que Mei tiene con Dios, con una forma de Dios, con una de las varias representaciones que hay en el juego de Dios, es en sus sueños, porque para esto, por contexto, puedes jugar en el mundo real como Mei, interactuando con el pueblo y sus habitantes, y cuando ella va a dormir, puedes jugar en sus sueños, ¿no? Haciendo cosas que no tienen mucho sentido. Son como Pero- sueños lúcidos. Sí, ujú. Al final de estos sueños, ella tiene la oportunidad de ver. Para esto, de nuevo, ella es una gatita. Y entonces. Que le gusta el mamut. Que le gusta. Ajá. Y entonces se encuentra con un gatote. ¿Al gatote le gusta el mamut? Sí, yo creo que sí. Ah, sí. bueno, ok, bien. Se encuentra con este gatote, que yo pienso que está chistoso que hayan decidido que sea un gatote, no, pero es porque ella es una gatita. Entonces, como de, pues tiene sentido que Que la se interpretación de compagine, May, ¿no? ajá, Ajá. la interpretación de May de Dios es a su forma. Entonces, este Dios le empieza a hablar, le dice un discurso bien, bien fumado, que creo que la primera vez que jugué fue como, iba súper rápido además. Entonces, la primera vez que lo dije, yo dije, no tengo idea de qué me acabas de decir, pero sonó cool. Sí. Y sí, fue hasta la segunda vez que lo jugué que ya empecé como a entender un poco más. Y lo primero que quiero resaltar de eso es que todos los personajes hablan en una burbuja de diálogo y con un color específico a Sí, ellos, sí, ¿no? cada quien tiene su colorcito. Este gatote que se supone que es y no es Dios, no tiene una burbuja de diálogo. No manches. Solamente aparecen letras. Y entonces yo pienso que eso de nuevo es adrede, ¿no? Es casi como si fuera una narración omnisciente o omnipotente, ¿no? Que pues muy, muy por de hecho es lo que busca expresar, ¿no? Empiezan a tener este diálogo de por qué, o sea, May le dice, es que, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es el punto de todo esto, no? Entonces le dicen, yo no sé, a mí me vale, y que tú estés aquí, pues quién sabe, porque hay pequeñas criaturas como tú que de repente se ponen a romper el velo de las cosas, de la realidad, y entonces vienen a verme y me preguntan que si soy Dios, y yo les digo que no soy Dios, pero ellos dicen que conocen a un Dios. Es que eso está muy mágico porque lo dice, bien, hace rato unas personas, porque Maya también le pregunta, ¿es usted Dios? Y dijo, hace rato unas personas vinieron a preguntarme lo mismo y yo les respondí, ¿qué es un Dios? Y es como eso ahí también como la interpretación de cada quien. Porque yo tengo la teoría de que todas las cosas que salen ahí, las representaciones de Dios, es como todo, pero cada quien como lo Lo veo ve. diferente. Ajá. Yo concuerdo contigo. Me gusta, sí. Justamente eso. Por cierto, ahora que lo mencionaste, su diálogo no es hace un rato vinieron a visitar, a preguntarme esto, es hace rato vendrían a preguntarme. O sea, conjuga mal los tiempos porque te da a entender que pues, este cuate es atemporal, que puede Estar, ver, no estar. estar y sentir y escuchar el tiempo que pasó, que pasa y que pasará, ¿no? Ala. Entonces está muy, muy chistoso eso. No, pues sí, ha de estar bien confundido de la mente. O sea, no sabe ni qué onda. O sea,
Nada, o sea, este cuate al final le dice a May como, cuando le pregunta, bueno, ¿y cuál es mi camino? Y de ahí estoy conectando este cuestionamiento de qué es madurar, ¿no? O sea, May no tiene idea de qué es madurar para ella, ni siquiera se le pasa por la mente, solamente está preocupada porque no sabe cuál es su camino en la vida, ¿no? Y entonces este cuate le dice, tú solamente eres una monstruosa existencia. Y esas palabras me parecieron tan fuertes porque no te las explica, pero yo digo como, sí, ¿no? O sea, toda la existencia que cuestiona, que vive, que siente tan fuertemente como lo hace May, aunque no tiene idea de por qué, ni cómo, ni hacia dónde, pues debe ser así, ¿no? Debe ser bestial, debe ser fuerte, debe ser caótico. Y entonces le sigue diciendo cosas. Una de ellas es, hay un agujero al centro de todo y se está acercando. Y entonces el universo te va a olvidar a ti, mientras que el universo mismo está siendo olvidado. Pero solamente hay un agujero, es lo único que hay. Y entonces me le dice como, bueno, pues, ¿cuál es el sentido? Ahora, analizando esta parte del guión, yo diría como, yo diría, pues, Me pegó. ah, violencia. Yo diría que este agujero del que habla, mi interpretación personal, es como, pues está hablando de la muerte, ¿no? De que pues al final todos nos vamos a morir, el universo nos va a olvidar, así como nosotros ya olvidamos un montón de cosas, así como May ya olvidó un montón de cosas. Y entonces May le pregunta, pues si eso es lo que está pasando, ¿cuál es el punto, cuál es el significado de que yo esté aquí, ¿no? Y entonces él le contesta, esa no es una pregunta que valga la pena contestarse. Eh, y ese es un diálogo que me parece muy fuerte porque de las primeras representaciones de Dios con las que me interactúa, la primera que vemos es una muy nihilista, porque May está en un punto de su vida en el que no tiene sentido nada, ¿no? El, el nihilismo es esta creencia de que, bueno, a ver, Nietzsche fue quien estableció la corriente del nihilismo, ¿no? Y él decía que Dios está muerto porque nosotros lo matamos, el hombre lo mató, ¿no? Porque decía, pues no necesitamos, o sea, el ser humano no necesita de un Dios para continuar existiendo. Mm, y entonces, pues justo es como de esto, no, nada tiene sentido, pues porque al final nos vamos a morir. Dios no es real, no hay nada, es todo un vacío, y entonces, ¿para qué pensar en eso, no? Esa no es una pregunta que valga la pena contestar, es lo que dice. Le continúa diciendo esta criatura. Tus átomos, a tus átomos no les importa que tú estés existiendo. Y entonces me le dice, ¿pero por qué me elegiste para estar aquí? Y entonces le dice, no, no fuiste elegida porque no hay nadie que te elija, ¿no? Entonces tenemos este primer planteamiento de que Dios no existe, de que esta cosa omnipotente, omnisciente, no es Dios tampoco. ¿Quién sabe qué será? O sea, al menos así se declara, ¿no? Y pues además nada tiene sentido, ¿no? Pero creo que lo importante de rescatar aquí en la filosofía nihilista es al menos pensar que salvo lo que es natural, la naturaleza del mundo que ya existe, todo lo demás lo ha creado el hombre. Todos estos pensamientos los ha creado el hombre. Y entonces, por lo tanto, es posible cambiarlos, ¿no? Y eso es a lo que va el juego. Empieza con un planteamiento súper nihilista, pero eventualmente sus propios personajes lo desafían. Y esto comienza a suceder cuando se encuentran el brazo afuera de una pizzería, ¿no? O sea, una cosa bien casual. Ellos iban a una pizzería. Sí, no lo hay. No. Bienvenidos a Culiacán. Al chile, sí. Y salen y se encuentran el brazo. Que, por cierto, para romper un poquito la tensión, ustedes aplastaron a la cucaracha que se podía encontrar en el... Sí. No, yo no. El pelito. Yo no sé qué cucaracha. Es que cuando se encuentran el brazo, tú puedes como picarlo para que... Con un palo lo picas para Sí, moverlo. sería. Gaming. Sí. Y varias cosas pueden pasar. Te puedes dar cuenta, puedes jugar solo con esa madre y ya. Y pues Bea te critica mucho por eso. Puedes encontrar que el brazo tiene un tatuaje de algo ahí medio raro. Y eventualmente del brazo sale una cucaracha que se mueve súper rápido y entonces tú con el palito la puedes aplastar. Y te dan un logro por eso. No manches. Para platinar el juego, man. Sí. Así es, así Esta es. es la cucaracha. Fíjate, está... Primero que feo encontrarte un brazo así de la nada fuera de tu pizzería favorita, ¿no? Pero yo creo que justo, o sea, ahorita que estabas diciendo todo lo de Mae, como que me estoy dando cuenta de que justo el tener que investigar todo, todo del culto de eso, le dio un sentido, una motivación de algo, ¿no? Exacto, Para exacto. que mínimo
todo su desmadre mental de, no, entonces, ¿qué pedo? ¿Qué hago? ¿Qué onda? Mis 20, no sé qué. Entonces, pues, como que lo distrajo, ¿no? Poquito. O sea, más que distraerlo, justo lo que dices, le dio un sentido. Y es algo que los personajes le empiezan a decir. O sea, cuando Mace empieza, o sea, después de lo del brazo, ella empieza a ver, bueno, llega al festival de la Harfest, el de otoño, y ella le toca ver como un cuate encapuchado, pues secuestra a un morrito que estaba en su teléfono, ¿no? Y entonces a partir de ahí me hice trauma un montonal y empieza a ver esa figura encapuchada en todos lados. Y entonces ellos a su alrededor le dicen, estás imaginándolo, es un fantasma o algo. Y entonces ella solita empieza a decir, es un fantasma lo que estoy viendo, es un fantasma lo que estoy viendo. Y le empiezan a decir como, no, ya te obsesionaste muy cañón, ya, ¿no? Pero sus amigos, siendo buena onda, le echan la mano igualmente. Pero lo que voy con esto es eso, es que sí, o sea, se obsesiona muy cañón porque quiere descubrir qué pasa, quiere descubrir por qué, quiere encontrar un significado a algo que pues aparentemente no lo tiene. Aquí algo muy importante y hay que destacar es también otro de los sentimientos psicométricos que sucede con su cabeza. El PST, el estrés postraumático. Cuando ella se fue de Possum Springs, sucede algo que ella hace bloquear completamente todos sus recuerdos. Por eso no recuerda también la situación de la mamá de Bea, no recuerda también lo que sucedió con Casey, no recuerda por qué se tuvo que ir, porque en ciertos momentos del juego la llaman asesina. ¿Tú por qué estás aquí, asesina? Y todo el tiempo le están diciendo asesina, aunque no entiende ella por qué. Se supone que a ella lo que le contaron es de que Casey simplemente se subió en un tren y se fue. Pero no recuerda cómo fue, no recuerda, porque retomando también algo importante de la historia, es que Casey era como su novio, su mejor amigo, pero su amigo, porque su amigo. Su novio sí sale ahí. Pero la idea de que, si se dan cuenta, también es el único gato que aparece en la ciudad, aparte de su familia. Y era un gato amarillo. Cuando hacen el recuerdo y hacen esto, bueno, que se muestra en pantalla, es un gato amarillo igual que ella, de la misma edad, y que pues los dos andaban pues haciendo cosas delinquiendo. A lo mejor eso, ¿no? Cosas punk. Y entonces el juego mismo trata de explotar como este sentimiento del estrés postraumático, tratando de recordarle las vivencias. Y tomando otra vez el punto. En cuestión del dios, no nada más aparece uno, aparecen varios, ¿no? 4 o 5 más. No recuerdo Creo que exactamente. uno por sueño. Uno Y por el cabra. sueño, exactamente, y la cabra. Y la cabra también es como así. Pero por ahí sale una ardilla, sale un caimán, no me acuerdo cuál es el otro, que es una serpiente. No me acuerdo. Y todos tienen diálogos completamente diferentes. Lo único que sí nos pueden dar a entender que es una cueva donde están todos ellos. Y entonces esta cueva es como bien lo dijo Axel, un sueño diferente para cada uno. Y entonces, ¿qué representan? ¿No? Tal vez, si nos ponemos muy exquisitos, representan también... decir esquizofrénicos. más que eso, como bien lo dijo Jaime, el primero que se encuentra es un gato. ¿Pero por qué? Porque ella es un gato. Y los demás, una ardilla o un caimán, porque a lo mejor también... ¿no? Porque existen también estos animales antropomórficos dentro de otras personas. Y bien lo que dices, o sea, no podemos entender como una personalidad es un solo Dios, sino que tal vez hay un Dios por cada uno de nosotros, o nosotros somos nuestro propio Dios, o existe el multiverso de los dioses. Simplemente son criaturas que están ahí, que a lo mejor tienen un entendimiento diferente de lo que un humano puede, llamando humano, ¿no? A estas figuras, ¿no? Un ente pensante pudiera tener. Eso es muy interesante porque hay que retomarlo después. O sea, también lo que a mí se me ocurrió es pues, ¿qué tal si es una referencia a cómo hay diferentes religiones en la vida real? No solo la religión católica, o sea... Hay diferentes dioses. Exacto, hay diferentes dioses, ¿no? Que al final eso es importante porque, como dice el profe, es que es una interpretación, una vivencia de cómo esta persona experimenta lo que es una deidad, de cómo esta persona entiende lo que es su cosmovisión, vaya. Creo que es muy importante porque justamente estos motivos que traemos es significado, es camino, es Dios. Y justamente esto de, volviendo un poquito a lo del estrés postraumático, es más adelante en el juego. Porque bueno, tú interactuando con diferentes personajes puedes entender lo que ellos tienen de perspectiva sobre May, llamándola asesina, llamándola tal. Una interacción que me parece... Hay dos personajes que me parecen tan significativos y tan bonitos y no son principales, son súper
hasta N, o sea, ¿cómo decirlo? Está opcionales, ¿no? O sea, Sí, puedes ¿verdad? interactuar con ellos. Es que ni siquiera son secundarios, creo. Bueno, Germs sí, Germs creo que es secundario. Pero también está esta chica, ¿La de la poción? ¿la qué? No, No. es una ratoncita. Y Ah, sí. se llama Holly, algo así. No me acuerdo ya de su nombre. Pero, bueno, interactuando con ella también te das cuenta mucho de cómo May no está al tanto de qué es lo que está pasando alrededor de ella y de cómo la vieron en ese momento. Dicen, no, pues es que a mí no me tocó verlo, pero yo sí escuché porque cuando te graduaste, aún así la historia permaneció de cómo agarraste un bat y te empezaste a madrear a este niño. Y yo quiero preguntarte qué te hizo. Y entonces May le cambia el tema. No tiene su respuesta, sino hasta más adelante, después de que ella, no me acuerdo bien por qué, creo que es porque la atrapa un momento, lo que resulta que no es un fantasma, sino un cuate que es real. Creo que la atrapa o algo así y ella queda como muy mal herida y está, va inconsciente y se pierde por unos días y todo el mundo se preocupa por ella, ¿no? Es hasta después de eso que ella en el sillón con Greg o con Bea, dependiendo de la ruta que hayas elegido, explica qué es lo que pasó. O sea, este evento tan fuerte que sucedió durante su vida universitaria que, le causó olvidar todo, ¿no? Que es una escena que yo le digo la escena de las formas, porque el discurso que trae May son formas, ¿no? Ella dice que está jugando un juego de un otome, está jugando un otome, maldita sea, y que de repente un día se dio cuenta de que los personajes pues no eran personajes, no eran reales, solo eran píxeles en la pantalla, no era gente, y eran cosas que no tenía como historia o significado, solo eran figuras en su pantalla. Y entonces empieza a hablar de cómo esta experiencia como que triggerea más y más eventos en su vida, incluyendo ese partido de béisbol en la que un fulanito le tocaba ser pitcher y ella tenía que batear y entonces le volvió a caer el 20 de que nada es real, de que todos son figuras, todos son formas, que no tienen significado y que solo están ahí existiendo y entonces esto la abruma de una manera increíble porque pues para ella, o sea, vaya que lo que está teniendo es un shock de realidad, ¿no? O sea, es un shock existencial de lo que está a mi alrededor, quién sabe si es real o no. Y lo único que sé es que no tiene significado, no tiene razón de ser. Yo tampoco la tengo. Y ella dice, todas las cosas que estaban en mi cabeza solo eran eso, cosas en mi cabeza. Y, y entonces es tan triste cuando explica eso, porque, bueno, yo sí lo encuentro como muy real porque justamente habla de cómo cuando estaba en la universidad un día se levantó, o sea, de tener una vida súper miserable, un día se levantó y por la ventana vio la estatua que estaba en su campus, que siempre veía, pero que ese día de nuevo solo eran formas. Y entonces no lo soportó más y se tuvo que regresar. O sea, fue algo tan nuevo y tan ajeno a ella que dijo, es que no puedo. O sea, no encuentro, imagínense sentir que no hay nada que tenga sentido, ¿no? Que no hay nada, que solo es este void de oscuridad y nada y no sentir nada, obviamente te da miedo, ¿no? Te regresas a donde te sientes más o menos a salvo. Y nada, pues como que me desearía que May supiera que aunque ella pensaba que eran formas solamente dentro de su cabeza, eso era la que las dotaba de sentido, que estuvieran dentro de su cabeza, ¿no? Pero más adelante, sí, después. Sacos, qué fuerte. Sí, sí está denso. Ah, pues a mí realmente sí como que me atrae el nihilismo, sí, sí me gusta. No, no el nihilismo edgy, de chingues madre, perdón. Está bien. Sino más bien como que, pues sí, realmente todos pasamos por un shock de realidad muy denso en alguna parte de nuestras vidas, o si no, ya lo estamos pasando. Pues es eso del abismo, que si lo ves directamente, el abismo te va a volver a mirar. Y considero que lo de es que siempre le quiero decir mea, pero pues no, no es mea, es, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó. ¿La Betty o May? ¿La Betty o la gatita? La que gatita. gusta? May. May. Es que lo digo como se escribe. Y entonces May sí está como en ese asunto como, mm, ¿qué hago yo aquí? Porque volviendo a retomar lo de su Dios, sí está como yo pienso, esto es una teoría, de que cada uno tiene como su representación de ahí, de Dios, y pues si te das cuenta, pues también sale un caimán, como lo que es Beatriz, ¿no? O creo que también sale, no sé, no estoy seguro
sí sale un zorro, porque para Greg. Pero algo que me movió mucho es que nunca hay un dios oso Para Angus. para Angus. Y es realmente esa su historia también, de que, pues Angus te lo dice en la cara, es nihilista. Y después de sufrir, Es escéptico también. después de sufrir varios abusos de su familia, de su madre y de su padre, dice, en algún momento yo estuve encerrado y le pedí ayuda a Dios y pues nunca llegó. Y eso es algo que me choqueó bastante a mí porque, pues de lo personal yo soy católico. No diría que un católico diferente, pero sí como muy mm, agnóstico. Sé que hay un Dios, no sé cómo sea, ojalá sea guapo y con cuádriceps como Jesús, ojalá. Pero me gusta pensar en eso de que hay un Dios, no por el significado de la vida, porque varias veces lo he discutido yo. La vida no tiene un sentido y eso no está mal, pero sí es como que varia gente busca como con un sentido de la religión y se entrega completamente. Es como, pues sí, del otro lado está como Angus y del otro extremo está pues el culto, de que la gente carga de responsabilidades que ni Dios sabe. Y volviendo a lo de la gatita que le gusta al mam, pues sí está como mm, le dice, ¿qué hacemos aquí? Y dice, pues no sé, yo estoy aquí, tú no sé. Este, y pues también con lo del culto de que le quieren cargar todo lo malo que pasa en el pueblo al dios cabra y es como, pues él tampoco sabe qué está pasando aquí. Sí, ni sé por qué me estás dando Ajá. gente, ¿no? Gracias. No, gracias, pero sí comí, mano. Ajá, sí es como, me gusta mucho ese extremo como de la vida no tiene sentido y la vida no tiene sentido, ¿sabes? Exacto, es eso, esa es como la esencia, siento, de este juego, que está bien chido. O sea, justo tratar esos dos no tiene sentido. Y lo chido de eso es que yo me lo puedo inventar, ¿no? O sea, em, el culto es una cosa bien interesante porque siento que es un fanatismo llevado, bueno, el fanatismo siempre es malo, siento, es un tipo de exceso y pues los excesos son malos, ¿no? Em, pero justo es esta desesperación impresionante de encontrarle un sentido a las cosas a un punto tal en el que te adjudicas responsabilidades que no son tuyas, ¿no? Que en el nombre de Dios llevas a cabo para que las cosas estén bien por un bien mayor, ¿no? Que creo que el culto decía como algo, no, pues es que la inundación que fue en tal tiempo ocurrió porque no dimos sacrificios como debíamos haberlo hecho. Y entonces ahora vamos a dar sacrificios, ¿no? Pero ¿de dónde sacarán que es necesario el sacrificio? O sea, ¿por qué un sacrificio? O sea, no, ¿Qué por hago? no, esa es la cuestión. No es por querer matar. Eso es lo interesante. O sea, no es que no creo que quieran matar. Creo que ellos genuinamente creen que hay un dios cabra que les está pidiendo sacrificios para que el pueblo esté lleno. Y es por eso que lo hacen. Y es por eso que se mantiene todo como está en orden, ¿no? La casualidad. Eso fue lo que ocurrió. Porque en ningún momento lo manejan. Pero bueno, antes de eso, antes de pasar a ese punto. Esta historia se tuerce tan feo en tan poco tiempo, porque todo empieza en 3 capítulos contándonos la vida de May, perdón, de Bea, de Greg, no se me olvidó el nombre del osito, y bueno, de Angus. Y de repente es de, bienvenidos, esta es la situación estudiantil, esta es la vida de unos adolescentes, casi más bien adultos, o adultos jóvenes. Y de repente nos vamos al otro extremo donde tenemos cultistas que están sacrificando seres vivos para el bien y el bienestar de un pueblo. Algo que no dicen y que está intrínseco dentro del juego es que en el momento que desaparece Casey, el pueblo empieza a retomar como su auge. Pero ¿por qué desaparece Casey? En realidad fue una cuestión de casualidad, donde efectivamente estaba con May tratando de llevar así como su vida al extremo, el vandalismo, etc. Y entonces estas personas del culto, por casualidad, sucede la muerte de Casey, el sacrificio de Casey, y el pueblo empieza a ir bien. Entonces, ¿qué es lo que sugiere? Que al tratar de llevar a cabo estos sacrificios, el pueblo va a regresar a esas glorias de la minería en su época más prominente. Pero justo eso que estás preguntando, o sea, esa es la respuesta
que nos da el juego a través de lo que pasa, de sus sucesos y de los personajes. Y nos da a entender que los personajes interpretaron los hechos de esa manera y es por eso que concluyeron que ahora pues hay que hacer sacrificios. Pero la pregunta que es interesante porque es que creo que lo que más importa de Night in the Woods, así como en cualquier tipo de filosofía, no es la respuesta, es la pregunta. Es por qué nos llevamos a... por qué llegamos a esto en primer lugar, ¿no? Em, Eso del culto me parece tan perturbador. Me parece bien interesante que justamente tenemos una narrativa así bien casual, bien cotidiana, bien, o sea, así intensa, pero a ver, pero normal. Y de repente todo se va a la fregada, así como bien fuerte. Y entonces es como, me gusta porque al final de cuentas Night in the Woods está explorando algo que es muy fuerte para el ser humano, que es esta sensación de vacío, de no saber qué onda, que por ningún motivo es ligero. Nadie vive este shock de realidad de una forma sencilla. Y entonces utiliza elementos narrativos que son fuertes y densos para llegar a comunicar qué es lo que está pasando. Ahorita Axel mencionaba a Angus, que creo que es un personaje que me hubiera gustado que también fuera una opción de ruta, ¿no? O sea, que tú también pudieras amistarte más con Angus. Y lo que mencionó Axel de que no hay un dios oso, y a lo mejor es porque Angus no cree en Dios, lo buscó por mucho tiempo, cuando más lo necesitaban estuve para él. La única escena que tienes de oportunidad de interactuar con Angus, de ir a una aventura con él, es explorar el bosque, ir a escalar un poco y llegar a la cima donde ven las estrellas. Y el discurso que tiene Angus, bueno, primero te revela sus motivaciones como personaje, que en su momento su papá lo encerraba en la alacena porque era gay, ¿no? Y entonces intentaba como que negar esa parte de él. Y entonces él intentaba salir, pero no podía porque todo estaba oscuro y él estaba solo y demás, y no había Dios que le respondiera. Pero Angus también dice, en ese momento Dios no me contestó, pero hoy está Greg. Y no quiero, yo, Aime, no quiero decir que interpreto esto como que, apareció Greg y es su Dios. No, es su esperanza, es aquello con lo que se religó a la realidad, al mundo, aquello que le permitió dotar de sentido lo que estaba pasando. Y, y bueno, esta escena es el motivo de mis tatuajes, güey. Este, dice, bueno, están encontrando constelaciones y una escena chistosa porque tú como May tienes la oportunidad de subirte al techo de uno de sus profesores, utilizar su telescopio que te presta y encontrar figuras en el cielo con las estrellas y así, ¿no? Entonces, cuando llega a este punto con Angus, May le empieza a decir, sí, ¿no te acuerdas de esa vez que estuvimos en una fogata y nos empezaste a decir de las constelaciones y de sus historias? Y Angus le contesta, güey, eso nunca pasó, no sé de qué te estás acordando, ¿no? Y me le dice, no pasó, bueno, vamos a hacerlo ahorita. Yo encuentro las constelaciones y tú me dices de qué se tratan. Y entonces dicen, bueno, está bien, ¿no? Ya te pones a unir los puntitos. Y entonces al final, cuando terminas, May le pregunta, oye, bueno, estas historias están bien locas. ¿Tú crees en serio en ellas? ¿O tú crees que sí son ciertas esas historias? Entonces Angus le contesta, bueno, yo no creo que una ballena realmente exista allá afuera porque están hablando de la constelación de la ballena, ¿no? Pero lo que sí creo es que las estrellas existen y que la gente puso a la ballena ahí. Somos muy buenos dibujando líneas entre los espacios que existen entre las estrellas. Somos como encontradores de patrones, ¿no? Somos buscapatrones. Y realmente le ponemos todo nuestro corazón y nuestra mente a ello. Y es que de esa manera encontramos patrones incluso cuando no lo intentamos. Así que, si me preguntas en qué creo, yo creo en un universo que no le importa y gente a la que sí. Eso siempre me mueve mucho a mí y siento que es eso. O sea, creo que estamos en un universo que no le importa. Que eso, si hay un Dios, yo personalmente pienso que es como de, yo no sé por qué vienes a decirme que soy Dios y que estás hablando de Dios. Es como el gato, ¿no? Yo no sé qué onda y la gente viene a decirme que qué onda y yo no sé. Pero es que nosotros... Y yo no sé qué onda. Yo no sé qué onda, ¿no? Pero nosotros como gente lo dotamos de significado. O sea, realmente no sé si hay un Dios cabra y no sabemos si realmente quería sacrificios, pero creo que lo que importa es que la gente decidió que sí. La gente dijo, es que a mí me hace sentido esto y las cosas y mi existencia y mi sentido de realidad va a estar bien a partir de que yo haga sacrificios, ¿no? O sea, no lo hace correcto,
pero ese es el significado que ellos decidieron darle. Y últimamente ese es el significado que cada personaje le está dando. Es por eso que los dioses se ven diferentes, quizá, ¿no? Qué fuerte. Constelaciones. Yo quiero nada más decir como un pequeño puntito de lo diferente que es la personalidad de Greg y de Angus. Y Ay, de sí. cómo, sí, o sea, Angus es como se ve muy serio, muy como timidón hasta cierto punto, y Greg pues tiene brazos de espagueti, ¿no? Y es como, no sé, se me hace muy bonito. Se me hace muy bonito cómo ambas personalidades se complementan también como para ser una pareja. Y es como bonito. Nada más quería hacer ese detalle. Algo más parecido. Algo que me llama mucho la atención en este juego es la forma en que los personajes lidian con su estrés. En este caso es de, uno pensaría, vamos a jugar videojuegos, me voy al cine, voy a platicar con mis amigos, me voy de fiesta, y ellos no, es como, vamos a romper cosas, vamos a delinquir. Crímenes. Menor. Y eso es, sí, o sea, pero al final de cuentas crímenes, ¿no? Porque te pones a romper cosas, los coches, Ah, sí. Greg se robaba las lámparas de donde trabajaba para exactamente, romperlas. y que se convierte en un minijuego también muy divertido, porque de cierta manera el romper cosas es una manera de nosotros sacar ese estrés que traemos acumulado, y no nada más con la vida, sino hasta esos traumas de los que hemos estado hablando, ¿no? Durante ya casi una hora. Sí, pues por algo existen estos cuartos, ¿cómo se llama? Los break rooms, ¿no? En Ciudad de México, que es que te ponen así protectores y tú puedes pegar con lo que quieras, así a teles y a Carros. ventanas y a carros, ajá, solo que ahí pues pagas, ¿no? Ya no podemos llegar a tal extremo, digo, en su casa, tomar un vaso que esté ya roto, Ay, una taza que ya no tenga pero la es que oreja. tienes que limpiar, entonces eso es lo que da flojera, por eso no se hace. Chale, ¿por qué hice eso? Ajá, es que chaya, tienes que barrer, ya no está divertido. Algo que me llama mucho la atención también dentro del juego, y retomando también un poquito todo esto de la cosmogonía, es acerca de los cultistas. ¿Quiénes son los cultistas? Nunca te lo dicen en el juego. Sin embargo, Sí, uno sale. simplemente podría asumir que son personas del pueblo. Ujú. Pero realmente la única cultista con la que sí hablas y te das cuenta que pertenece al culto Es la tía. es la tía. La tía está en el Sí. culto. Sí, porque esa siempre parte te yo no la para, vi. siempre. Ajá. Dice, No ¿a dónde vas? manches. Allá no hay nada. Y No después manches. del suceso bueno, no quiero adelantarme, sino después de lo que pasa al final, ya no lo volvemos a ver en el pueblo. De hecho, o sea, es algo Saca. o sea, después de lo que pasa, el juego entra en epílogo, y en el epílogo es el día siguiente de la noche del final, y puedes explorar todo el pueblo otra vez, todo, y al final, solo al final, llegas con Greg. Y hasta que llegas con Greg, Greg te dice, bueno, pero supongo que es obvio quiénes eran esas personas, ¿no? Y entonces Nell le dice como, ¿de qué hablas? Y dice, pues, hoy no viste que no hubieran, que faltaran personas en el pueblo. Entonces me se queda como de, no manches. No ajá. manches. Y o sea, yo tengo la teoría, no lo he vuelto a jugar, pero o sea, la tía es lo más evidente, pero yo tengo la teoría de que si tú tomas nota de los ciudadanos con los que interactúas, al final en ese epílogo Puedes saber. puedes ¿no? saber. ¿Quién Yo es? digo que sí. No pero no sé. manches, lo voy a hacer. Tal vez, yo la verdad no Qué recuerdo, fuerte. pero de la tía estoy consciente de que sí, efectivamente ella era, Sí. si no en la líder, uno de los personajes fuertes del culto. Sacos, no manches. Porque qué feo. siempre que la encuentras, siempre es como de, no, ella es para allá. Y curiosamente cuando ya va, ya no hay nadie. Es como, ¿no? Ella siempre está en esos lugares porque también la primera vez que lo encuentras saliendo de la parada de autobús, es que ya ve ahí una sombra y sale la tía. Es como, oh. O cuando ve que están secuestrando al chavo, Ajá. también ella lo para y le dice, es que para allá no hay nada. No Sí. manches, Qué qué gaslight tan fuerte. fuerte. Y luego, pues la tía era Poli, ¿no? Sí. No manches, qué feo. Muy real este juego. No, corrupción. Corrupción. De eso no pasa. No, No, allá no hay nada. Sí. No, Wow, no manches. sí, la verdad es que ya no me había percatado de esto hasta como después de ver varios gameplays. Fue como, raro. Y luego ves los comentarios y todo el mundo está como, es que la tía, y yo así de, no puede ser. ¿Quién la quería? Algo que destacar, el juego, ¿cómo decirlo? Aparte de la historia, aparte de todo cómo va el guión, aparte de cómo están hechas las cosas, los diálogos que tiene son muy precisos y son muy exactos.
nunca ocurre algo que no deba de ser contado antes. Y eso me sorprende muchísimo. Digo, literalmente hay videojuegos donde podíamos, bueno, que tienen historias tan fuertes. Un ejemplo, Metal Gear Solid. Ujú. Metal Gear es un juego que está hecho para contar una historia tan grande durante tanto tiempo que va acompañado del gameplay, pero incluso uno podía adelantar diálogos si iba a lugares que no debería de ir, pero lo podías hacerlo. En este juego No se puede. no se puede. Todo está contado de manera tan concisa, tan precisa y tan perfecta que uno no se percata de esos pequeños detalles hasta después de ya terminarlo varias veces. Hasta que tengas que hacerlo, ¿no? O sea, te das cuenta hasta que es el momento de que te des cuenta. Siento. Eso también, incluso cuando lo juegas por primera vez, no te das, o sea, no te revela, no te da más información de la necesaria. El juego. Ajá. Ajá. Wow. Qué fuerte. Wow. Wow. En cuestión artística, la narrativa creo yo que es uno de los puntos más fuertes de este juego. El estilo también, abordando, saliendo un poquito ahorita de la historia, ¿no? El estilo que también maneja es muy bonito porque la colorimetría que maneja, siempre en los recuerdos son como tonos muy fríos. Y el juego en realidad tiene como esas épocas, ¿no? Todos los sueños, esos colores fríos, que dan así como esa sensación como de nostalgia. Y ya dentro del juego, dentro, ya donde suceden todas las escenas de minijuegos y esos son colores más cálidos. Y es algo que llama mucho la atención, de que, por ejemplo, cuando te equivocas generalmente en cualquier otro videojuego, pues tenemos esas alertas de color rojo o estos destellos de color anaranjado. Y en este juego son blancos, o sea, como que el equivocarse da igual. Y me acuerdo mucho cuando están practicando con la banda, otra vez cuando lo retoman otra vez, Ay, lo van cuando se convierte en un juego de ritmo, cuando ella se equivoca, e incluso el juego te premia que te equivoques, Sí, ¿no? sí, te sí. da un Porque te premio. da diálogos que normalmente no aparecerían. Incluso por ahí, ¿es Greg o Angus? No me acuerdo, que te dice así de, no te preocupes, ¿no? Tú sigue tocando. Ah, sí. Yo sí me equivoqué muchas veces. La Es primera que, canción. el juego de ritmo, o sea, a ver, el de unir constelaciones, bueno, uno es un puntito con otro, el de interactuar con las personas, bueno, está bien, el de robar el pretzel, bueno, lo haces al ritmo de la música, pero la guitarra, digo, el bajo, no manches, esa cosa era real, eso era súper difícil. ¿Como Guitar Hero? Sí, como Guitar Sí, Hero. sí. Wow. Sí, te lo juro, sí es difícil. O sea, hay unas canciones que son fáciles, pero no. E incluso algo diferente es de que aparecen las notas. O sea, generalmente en los juegos de tipo de ritmo, pues te aparece el botón o Sí. el color, lo que sea. Acá sí te aparece la nota. Wow. Y eso es algo importante y destacable. Y vuelvo a repetir, o sea, no hay como que algo malo en equivocarse, porque el error aparece marcado con patrones blanco y negro. A diferencia de todos los demás juegos de ritmo, que son colores rojos, colores de alerta, incluso Guitar Hero, retomando ese mismo juego, Sí. el error en la nota se escucha Ese rojo, feo, sí, ¿no? sí. Y acá no, acá se recompensan con diálogos y es algo... De hecho, hasta te dan logros. O sea, te dan logros si todas las canciones cuando las tocas la primera vez las tocas perfecto. Te da un logro porque pues, te rifaste. Y cuando la riegas, así que no tengas ni una sola nota bien, también te da un logro. Curiosamente, ese es el que me costó trabajo conseguir. Solo lo dejabas. No, o sea, me costó trabajo el primero, pero era como de, bueno, ensaya. Y el otro era como de, me tardé más bien. De hecho, creo que no lo tengo porque era como de, qué aburrido. No, ya no quiero. Pero sí, es una cosa muy interesante porque también siento que la mecánica de juego no es demasiado significativa, pero es muy conceptual. Ahí si te equivocas, así es la vida, continúa. ¿No? Está muy interesante. Que hablando de música y todo eso, la música del juego es muy bonita, muy bonita. Sí. Está muy bien compuesto todo, siento. Como que es muy inmersiva la experiencia de estar en un pueblito explorando. El tema musical cambia cuando llueve, ¿no? O sea, el clima define la música. También hay un momento al final cuando está saliendo May pues, del derrumbe y eso, que es un tema musical que solamente suena en ese momento y que dependiendo de cuánto te tardes, pues va a tomar más momentum. Y está bien chido porque pues estás escalando y estás saliendo a la luz y entonces está bien padre. Hay algo más que quería mencionar de lo que acaba de mencionar el profe, ya se me olvidó.
Ole. ahorita retomando. Pero bueno, el soundtrack del juego simplemente perfecto, exquisito. Algo que me llamó mucho la atención que se convirtió en la clave principal de ventas del juego. ¿La música? Sí, tanto es así que hay una versión específica que te lo venden junto con el soundtrack. Ah, ok. O sea, puedes comprar el juego que te cuesta, no sé, $20 Sí. y el juego con el soundtrack que te cuesta $30. Órale. No sé qué versión compré. Pero esto fue a raíz de que el juego, bueno, primero que nada hay que destacar también algo importante. El juego desde que salió tiene 26 nominaciones. Ok. Ha ganado 7 premios en diferentes plataformas. Sabemos que no existe solamente un tipo de ranking en los videojuegos. Sin embargo, al tener tantos premios, lo convierte en uno de los juegos más, bueno, juegos indie más populares y que aparte se colocan en mejores posiciones dentro de las tiendas. Ok, no tenía idea de eso. Porque, aparte, bueno, yo cuando jugué Night in the Woods, pues a mí me pareció algo muy poco conocido. O sea, como que eh, yo lo jugué y después de eso, les digo, busqué gameplays y así, era como muy difícil encontrar algo. Y luego llegué aquí a la universidad y nadie, al menos nadie en el salón conocía a Night in the Woods, creo. Y fue así como de, bueno, ¿qué onda? O sea, ya sé que es un juego indie, pero está bien bueno, ¿cómo es que nadie más lo conoce? Es que es difícil que un juego indie llegue a comer. Y también el género. Sí, también el género es como muy complicado, pero justo creo que Night in the Woods lo hizo bastante bien. O sea, como que sí está más reconocido hoy en día. Quizá no tanto, quizá como debe, no sé, es que se me hace un juego muy bonito. Pero sí, creo que estamos muy acostumbrados los videojugadores, estos juegos famosos de plataformas muy famosas, que ajá, no, a veces no le damos como chance a jueguitos indie. Mm. Ujú. Creo yo que es un juego muy casual. Que voy, no casual, sino causal. Existe una causa. Es un juego creado para personas que están sufriendo este tipo de situaciones psicológicas, creado por personas que tienen estos problemas psicológicos. Y entonces encausan esta situación y todas las personas que lo juegan se sienten muy identificadas con él. Yo particularmente, la verdad es de que no me gustan este tipo de juegos. Lo vi, me llamó la atención, pues, más que nada para apoyar al streamer que estaba viendo en ese momento. Pero cuando ustedes me invitaron, yo dije, a ver, vamos a darle una segunda oportunidad. Ya viéndolo desde otro lado, siguen sin gustarme este tipo de juegos, pero ya lo veo con un espectro mucho más amplio. Ya veo muchas cosas que no vi la primera vez. Reconocí muchas otras cosas que dije, mira, eso está muy interesante. Y ahora entiendo el porqué de esas 26 nominaciones. Uno de los premios que me llamó mucho la atención es el que pocas veces lo he visto como 2, 3 ocasiones únicamente, el de mejor desarrollo de personaje. Oh. Pero no es un premio, sino, no es como el premio sobre May, sino es el premio a todos los personajes. Wow. O sea, todos tuvieron un muy buen desarrollo. Y sí, todos tienen su historia. Es muy interesante esa exploración porque obviamente como May, pues a ver que de nuevo es la protagonista, obviamente se va a desarrollar, pero cuando tú eliges jugar con Greg o con Bea, igual ellos empiezan de cierta manera, de una manera como muy, pues en medio de un problema, de un conflicto emocional muy fuerte para ellos, que conforme van interactuando con May, los propios demonios que tiene May y la manera en la que ella los resuelve, empuja o va jalando un poquito a que los otros personajes también saquen de sí, también digan, bueno, está bien, tengo este conflicto, pero puedo hacer esto diferente, ¿no? Y un punto tal en el que, obviamente, las cosas, lo que me gusta de este juego también es que desafía un poquito el viaje del héroe, porque no empieza y termina en el mismo lugar, al menos no de manera como literal, sino que empieza en un punto y termina con los personajes completamente en otro punto, haciendo algo completamente distinto y aprendiendo algo de lo que ha sucedido. Y eso me gusta mucho. O sea, no se siente redondo, se siente enredado y complicado y aún así diferente, ¿no? Resuelto, desenredado al final. Eso es muy bello. ¿Y por qué no hablar ya del final del juego? Sí, el final del juego. Sí, es cierto. La cosa, creo yo, más rara
en cuestión de la narrativa, porque en tan solo minutos el juego da una vuelta de 360 grados, no diría 360, 720 grados, donde sí, todo muy bonito, sí, tu historia muy padre, y de repente vamos a sacrificar seres pensantes a un ente que no conocemos por el bienestar y esto. Pero más allá de eso, quien realmente siempre tuvieron en mente para sacrificio desde que regresó al pueblo fue a May. Sí, sí, porque solo agarraban ahí vagos, por así decirlo. Pero curiosamente, siempre cerca de ella. Sí. No sé, eso que dice me enojó tanto leerlo ahí, o sea, es que dicen, sí, pues solamente estamos sacrificando gente que no hace la diferencia si no está. Gente que no sí, iba es para cierto. ningún lado. Que nadie le iba a extrañar, decía. Nadie le iba a extrañar. Y eso me enoja. Y que socialmente no se encontraban activos. Claro. Ay, no sé, me enoja mucho. Es como, ¿quién eres tú para definir decir, eso? no, ajá. O sea, es raro que el culto hace las cosas por un llamado Dios para ellos, pero que ellos al adjudicarse sus responsabilidades se creyeron Dios, ¿no? Bueno, yo lo veo así, es como, siento que alguien que toma una vida, pues es como, ¿te crees Dios o algo así, no? O sea, si hay alguien que puede tomar una vida, pues supongo que es Dios, no sé. Ahora que lo pienso, están bien tontos, ¿no? O sea, porque mira, fíjate, o sea, pensando en que si tú matas a alguien que no tiene significado en la sociedad y no sé qué, ¿cómo es que va a ser mejor a tu pueblo si se supone que esa persona no era chida? Ajá, si no hacía diferencia. Ajá, ¿no? exacto, entonces como... ¿Sabes? Como, decídete, ¿no hace diferencia o...? O sí, ajá, exacto. Sí, Todos tontos. La casualidad, porque el primer sacrificio fue una persona que se dedicaba nada más a delinquir, a estar de vago Creo en que el la primero calle. fue uno que se cayó y luego ya dijeron, esto sí, funciona. Sí, Yo creo me que acuerdo que dicen era algo de Casey. eso. Que se dio cuenta que el hoyo no tenía fondo y dijo, y ya fue cuando empezaron a aventar a los otros. Qué miedo. Sí, creo que ahí es una crítica muy fuerte, volvemos como al punto de madurar. Creo que el sistema en el que estamos viviendo pues sí está bastante enfermito, de que pues si no generas ingresos pues eres un inútil. Cuando pues la realidad no debería de ser así, ¿sabes? Todos estamos como pasando por diferentes cosas o pues haciendo una lucha y pues realmente sí es como más un desarrollo individual, pero pues si no, si no aportas a la sociedad, porque pues, aportar a la sociedad pues no, porque solo aportas a como 100 personas en el mundo, eres inútil y eso también es como, igual me molestó mucho de... ¿Tú cómo decides si una persona es útil o no? Ajá, no tienes ni derecho ni nada para decidir eso, porque pues cada quien tiene como sus propios problemas. Que de hecho, retomando desde incluso el DSM, que es el manual de trastornos mentales, que es oficial, ¿no? Bueno, conozco varios estudiosos de la mente que reniegan mucho, es que no sé, psicoanalistas, psicoterapeutas, pueden ser muchas cosas, entonces reniegan mucho de ese manual porque bajo ese manual se establece que algo es patológico, o sea, una enfermedad mental, cuando te haces daño a ti mismo o le haces daño a los demás o cuando no eres productivo en sociedad. Y ese tercer ámbito es como de, aguántame, ¿qué define eso, no? O sea, en el aspecto capitalista, en el aspecto social, en el aspecto, yo qué sé, ¿no? O sea, de todas maneras es un área muy gris, creo, explorar, que de nuevo, el ser humano no cabe adentro de estas cajitas siempre. Y claro, cada quien está yendo por algo muy fuerte. ¿Qué a saber? O sea, ¿por qué estos cultistas estaban pasando? Que también era muy fuerte, que sintieron que la única solución que tenían era hacerle caso al agujero. Pero pues de seguro todo eran como ya personas, quizá no mayores, Yo también pienso que viejito, pero sí adultos, ¿sabes? O sea, sí personas que estuvieron toda su vida en el pueblo y pues quizá no tenían nada que hacer. O sea, quizás estaban aburridos, así como, ¿qué hacemos? Pues un culto. Qué bueno, justo. Ajá. Retomando el punto del capitalismo, en cuestión de ventas, en cuestión de crecimiento personal, en cuestión de crecimiento industrial, cuando un pueblo se ve rezagado, que se dedica únicamente a una cosa y ya no puede obtener beneficios de esa única cosa que hace, en este caso Possum Springs con la minería,
Entonces empieza a haber desesperación, empieza a haber angustia, empieza a haber preocupaciones. ¿Por qué? Porque ya no puedo proveer a mi familia, porque ya no va a haber alimento, porque ya el dinero no se empieza a mover. Entonces buscan alternativas que son Cierto. extremistas. Sí. Entonces, un culto que sucede ser que esto es lo más común y lo vemos en cualquier lado, dicen por ahí, yo no soy mucho de religión, pero dicen por ahí, no, una frase que me marcó de por vida, es de nosotros nunca buscamos a Dios, excepto que tengas un problema. Ujú, ujú, ujú. Es que sí, es que la religión es eso, y ya lo he mencionado como 3 veces en el podcast, pero es que la religión es eso, es religarse a algo. Obviamente no lo buscas cuando las cosas están bien, porque no lo necesitas, porque es cuando no sabes cuál es tu camino, cuál es el sentido, cuando no tienes esa sensación de solidez debajo de ti, que dices, híjole, necesito algo que me mantenga firme en el suelo, ¿no? Es muy fuerte, y creo que ahí valdría mucho la pena hablar de, creo que es el último encuentro que May tiene con Dios, que es, a ver, lo que mencionaba el profe, ¿no? O sea, descubren al culto y que les confiesan que están matando gente y que todo lo que hemos hablado, y total que por motivos de la historia terminan dentro de la mina, van hacia abajo y se quedan ahí, ¿no? Y bueno, ahí enfrentan a los cultistas, que realmente lo único que pasa en esta confrontación es que les explican por qué lo están haciendo, que revelan sus motivos, que pues ya discutimos anteriormente. Y total, el rollo creo que lo más significativo está en salir de ahí cuando están saliendo. Cuando están buscando salir, pues obviamente todos tienen esta experiencia cercana a la muerte, porque el cuate encapuchado, que creo que se llamaba Eddie o algo así, eh, atrapa a May por un momento, y entonces Greg y Bea pues la sacan, y entonces May, entre que primero se ríe y luego llora por el shock, y pues queda un poco malherida, y empiezan a salir del lugar, ¿no? Gracias a la guía de Angus. Mientras están caminando, ella de repente se detiene y se ve como es absorbida por uno de los cuerpos de agua debajo de la mina, cuando realmente lo que está pasando es que pues, estás entrando en su inconsciencia de May, ¿no? Y entonces habla con esta cosa, con este vacío extraño, que sí tiene una burbuja de diálogo, pero que son símbolos y caracteres que no son legibles, ¿no? Así un montón de basura glífica, ¿no? O sea, así. Y entonces me llama la atención porque esta es una deidad que ella ni siquiera entiende. Esta no sé qué me estás diciendo, pero me vale. Y May le dice eso como de, ay, ya cállate. O sea, le está hablando la otra cosa y ella le contesta, ay, ya cállate. Esto es lo que está pasando. Y entonces May es quien le empieza a hablar y hablar y hablar y decirle todas sus verdades de todo lo que ha estado pasando. Y entonces le dice un discurso muy bonito. Dice, yo sé que esto que eres tú o lo que está pasando en este momento no me va a salvar al final. Hablando como un poco de, quizá no hay un cielo o un infierno al que ir después de la muerte. O sea, yo sé que me voy a morir, ¿no? Sé que esto no me va a salvar al final, pero es que lo único que yo necesito es que me salve ahorita. O sea, esta religión, si la hubiera, esta es búsqueda del significado, si es que la encuentra, es eso, solamente es búsqueda de significado, es esto que te mantiene aquí, eso es lo que necesitas ahorita. Eh, y entonces le continúa diciendo, yo solo sé que cuando pasen las cosas y cuando termine todo esto, quiero que me duela. Yo quiero perder algo. Quiero tener que aferrarme a algo hasta que algo me aviente lejos de eso que me estoy aferrando, hasta que todo se acabe. Hasta que eso suceda, yo quiero tener esperanza. Quiero que me duela, porque eso va a significar que entonces significó algo para mí. Significa que yo soy algo en este mundo. Es porque algo me importa que entonces soy algo en este mundo, ¿no? Ese es todo el significado que necesito. No necesito una mayor explicación al universo. Yo no puse las estrellas ahí, pero yo las doto de significado, ¿no? Es por eso que yo soy algo ahorita. Y eso me parece tan bonito. Eso es lo que llega a mí al final, ¿no? Estar en su camino perdido, en su nihilismo, en sus figuras, cuando ya las convirtió en constelaciones aquí al final. Y no sé. Después de eso ya solo es su conversación que deja en el chat de grupo, que me parece mucho. Ah, por cierto, la computadora, el juego de la computadora de Maze estaba bueno, no sé si lo recuerdan. Sí, Sí. Ese estaba muy bueno. tenía 2 finales y todo. Wow, dos finales. Sí, el juego de todo el juego. El juego de Sí. juego, sí. En esa computadora, cuando ya sobreviven todos, pues me deja un mensaje al final, así como en el chat. Les dice,
Yo la verdad es que ni siquiera entiendo la vida. Creo que nos enseñan que tienes más control sobre las cosas de lo que realmente lo tienes. Y es a lo que llegaba, a lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Dice, pero en realidad supongo que lo que pasa es que puedes conectar cosas o puedes conectarte a cosas tú. Algunas veces necesitas a alguien que sea algo para ti, algo que tú no tienes, incluso aunque se supone que lo tendrías que tener. En este caso, todos ustedes son aquello que me mantuvo a flote esta noche. Que me parece también muy bonito porque May está expresando su cariño por sus amigos y que en ese momento ellos fueron lo que le dieron este sentido de control y de solidez y de significado, ¿no? Y sí, creo que al final yo solamente tengo que creer que hay maneras de escapar o al menos maneras de continuar hacia adelante. Y ya, es un discurso muy bonito. Después de eso tenemos el epílogo que creo que cada acto tiene el nombre de una estación o de un evento que va a suceder en ese acto y ya. Pero el epílogo solo se llama Estrellas, así, a secas. May finalmente se abre un poquito más a su mamá porque sus papás le han estado insistiendo en que le cuenten por qué dejó el colegio, porque no le he dicho a nadie. Y es otra cuestión como que ella no entiende al mundo y se le olvidan muchas cosas, pero también siente que nadie la entiende y que no tiene sentido explicarlo. Pero pues en realidad es porque a lo mejor, eh, o sea, ella siente que nadie la va a entender, pero a lo mejor de lo que se trata es que tienes que hacer una oportunidad para dar a esas personas para que te entiendan, ¿no? Y, y creo que al final cuando habla con sus amigos y abriéndose un poco más, May es diferente al final, May es muy abierta, con esperanza supongo. No es un ser humano perfecto, pero creo que tiene esperanza, ¿no? Y les dice a sus amigos, obviamente el mundo está súper jodido, pero nosotros nos vamos a morir si no seguimos viviendo, ¿no? Que es eso, que se trata la vida, sino de dotarla de significado, de hacer algo con eso que te pasa. Al final, el juego. Ahora, un poquito, algo retorcido, algo que nunca explican en el juego es realmente todo lo que se vivió es lo que existía Lo o que lo que era era, real. porque nunca nos dicen si realmente existió o no un dios cabra. Ujú. En segunda, todo lo que vivió May solamente lo vivió ella y sus amigos. Su perspectiva. Entonces, nunca nos dicen tampoco acerca de qué tal que ella le llamaban asesina porque realmente se dedicaba a matar gente. Era parte del culto. ¿Qué tal que lo nunca existió ese culto y en realidad el culto solamente estuvo en su cabeza? El inventó todo. Fue su justificación. Exactamente. Creo que a mí me gusta mucho, o sea, que al final termina con esos cuestionamientos que no te resuelve el juego, porque podemos teorizar de esta manera. Y yo personalmente creo que sí pasó, ¿no? O sea, que sí. Pero más allá de eso, de nuevo, lo importante no es la respuesta, sino la pregunta. Creo que nos dejan de nuevo, y a propósito, tengo fe en que es a propósito, que nos dicen, o sea, no te voy a contar realmente qué pasó, porque son estrellas, tú las conectas como quieras, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso. Yo lo veo así, yo conecto así. No, y eso es lo increíble, ¿no? Que se queda abierto a la interpretación. Es un final, pero no es un final. Es como el principio de muchas cosas que tú solito, que tú disfrutaste la experiencia, te puedes hacer. Hasta la secuela. Hasta la ¿Va a haber secuela. secuela? Sí. Sí. Bueno, Bueno. pero dicen que va a tardar un buen ratito en sacar. Creo que ya la anunciaron este año. O sea, no que ya iba a salir, pero ya. Ya que hay planes, ¿no? Ajá, que está hecha. Bueno, sí. Ok. A mí me da miedo esas cosas, porque es como, no, esta historia es muy buena. Y a sí. veces las secuelas son muy A buenas. veces las secuelas son muy buenas, pero a veces no, y eso a mí me da miedo porque me gusta mucho esta Pero historia. igual sí, es muy buena. The Last of Us parte 2 es muy bueno. Sí. Sí. Red Dead Redemption 2 También. también. Juegas. El problema. No me dio nada. Mi vaquero. No me dio nada mi vaquero. No dije nada. Me reservo mis comentarios. Hasta el episodio de Red Dead Redemption. Pero bueno, no siempre las secuelas son buenas, sí, efectivamente, aunque la forma de cerrar algunas historias suelen ser muy buenas. Y para eso Bioshock. La forma de cerrar Bioshock creo que fue una de las formas más perfectas. Elizabeth.
Nunca se enamoren de píxeles. Sí, no. Son Muy solo tarde. formas, son Ah, solo formas. No, 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 No me digas eso. no me digas eso. Ay, Bueno, pues bueno, pues ya es todo, ¿no? Sí, ya. así. Pues Pues bueno, bueno. muchas gracias por Muchas acompañarnos gracias en este por episodio. estar, sí. Igual este episodio no tiene sección de crearte salsa, pero es porque estos últimos episodios pues justo estamos invitando a más estudiantes. Bueno, nosotros, como decíamos, ya nos vamos, Pau y yo, Sí. pero buscamos que el proyecto continúe y pues bueno, ya habrán más noticias en el último episodio que estamos por grabar. Pero pues sí, este espacio siempre he querido que sea por alumnos, para alumnos, entonces es por eso que nos acompaña Axel hoy aquí, que muchas gracias, tus Ah, claro. participaciones súper Vamos a padriuris. hacer la sección de recomendación. Sí. Ujú. Y también, espera, antes gracias al profesor Jorge por acompañarnos y por apoyarnos siempre. Sí, muchos thanks. Ahora, random, no lo piensen mucho, una recomendación de lo que quieran. Puede ser Ajá. música, libros, juegos, anime, lo que sea, lo que sea. Ajá, lo que sea. ¿Quién Inician los invitados. Ok. No, por favor. Jueguen Persona 5. Ok. ¿En qué Juegas. plataformas? ¿Cuánto cuesta en libros? Game Pass está gratis del 3 al 4. Wow. Del 3 al 5. Jueguen el 5 si no han tocado Persona o ningún RPG. Jueguen el 5. Y ya para chillar, el 3. Muy bien. Si muy quieres bien. chillar, el 3. Muy bien, muy bien. ¿Una recomendación? Una recomendación, que dejen de jugar Zelda Ah. y le den una oportunidad a Final Fantasy XVI. Híjole. Está Final Fantasy. en todas las plataformas. Sí. Ahí sí está en Si todo. no tiene opciones de romance. De hecho, sí. Bueno, Y entonces sí. está bastante buena la historia. Muy bien contada, el gameplay es delicioso y visualmente es increíble. Tenía años que no me emocionaba con un juego de ese estilo. Wow. Wow. Vas. Sí, yo, ¿por qué? Porque yo no Fue tengo tu nada. idea. Espera, es que estoy entre... bueno, hace unos episodios recomendé Scarlet Hollow, que es una novela visual, que sigue siendo una de mis favoritas. Es que está muy bonita, y está bien escrita, y está bien chida. Pero ahora voy a recomendar algo que de hecho no he jugado, pero me llama mucho la atención, y es Stray Gods. Es también una novela visual. No sé nada de ficha técnica. Lo que sí sé es que el reparto en inglés es muy parecido al de The Last of Us 2. Wow. Pero espera, eso no es todo. Es que es un RPG, una novela visual interactiva, pero obviamente la narrativa cambia dependiendo de tus decisiones, pero es un musical. Es un Ahí está, musical, y las canciones cambian dependiendo de tus decisiones. Entonces a mí me llama mucho la atención, yo jalo y ya está. Ok, ay, chale, yo no sé qué recomendar. Recomendaré música esta vez. Escuchen Kendrick Lamar. Es muy buen músico, toca... no sé qué es, creo que es como tipo trap, pero no. Kendrick Lamar, sus canciones, su música, sus letras siempre hablan sobre el cómo se siente él con Dios, con el mundo, con todo lo que pasa a su alrededor. Es muy buena su musicalización, sus beats son joyita y pues Kendrick Lamar. Yeah. Muchas gracias. Muchas thank yous. Eso es todo. Y Eso nos es todo por vemos hoy. hasta la próxima. Bye. Para contarles de otra algo cosa. más, ajá, de una última cosa. De una última cosa. Sas. Nosotros. Pues bye. Bye. Hasta luego.